Amigas y amigos, la oposición, o mejor dicho, su cúpula, la MUD, aceptó el diálogo tascando el freno, a regañadientes. No lo hizo atendiendo a la presión interna, por la actitud de más del 80% de los venezolanos que lo reclaman según todas las encuestas. Lo hizo por la presión internacional, donde los voceros de la MUD se han refugiado y hacen prácticamente la política. Curioso fenómeno al cual hay que buscarle explicación. Una es que el rechazo al diálogo por parte de los dirigentes opositores alarmó fuera del país una actitud recalcitrante que enmascara la violencia, provocó la reacción de ciertos factores externos. Otra explicación consiste en que una vez más la oposición subestimó a Nicolás Maduro. En otras palabras, le dio de nuevo el mismo trato despreciativo que caracteriza su habitual posición ante el presidente y como ha sucedido en otros momentos complicados, Maduro les dio una lección, desestimaron el conocimiento que Maduro tiene de la política exterior, de todo cuanto aprendió en el cargo, de las relaciones que tejió durante los 6 años que fue canciller con un maestro de la habilidad de Hugo Chávez. Había que montar la mesa de diálogo y la oposición se resistía tercamente a colaborar porque ese cometido no encajaba en sus planes desestabilizadores. La paz no es su objetivo es el derrocamiento de Maduro, pero este abortó el plan cuando inició un despliegue a fondo en el exterior. La manera como asumió el tema petrolero, los contactos con los países productores árabes, la sorpresiva entrevista con el Papa Francisco, el apoyo de los facilitadores, los expresidentes Zapatero, Fernández, Torrijos y de UNASUR, dejó sin iniciativa a la oposición y la obligó a aceptar el diálogo. Lo que ocurra en adelante demostrará si la política de diálogo en función de la paz es justa o no lo es. Por ahora, el gobierno y el chavismo tienen la iniciativa tanto en la mesa como en la calle, mientras que la MUD atraviesa por momentos críticos. Esta realidad hay que manejarla con sentido de grandeza, sin arrogancia, para que el diálogo sea verdadero y no se den discriminaciones que afecten su desarrollo. Pausa y al regreso converso con Héctor Rodríguez, dirigente nacional del PSUV y director del Grupo Parlamentario de la Patria. Estás viendo José Vicente Hoy. El invitado de hoy, Héctor Rodríguez, jefe de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria, vicepresidente del PSUV para el Sur y otros tantos títulos también. Es muy importante la presencia de Héctor aquí en el día de hoy, porque está participando en una serie de actividades que tienen que ver con el funcionamiento o no funcionamiento de la Asamblea Nacional. Tienen que ver también con el trabajo de las comisiones en el marco del diálogo que se está realizando en Caracas. Bienvenido, Héctor. Gracias, José Vicente. Gracias por la invitación. ¿Me faltó algún título? Creo que con eso es suficiente. Bueno, mira, ¿cuál es la actual situación de la Asamblea Nacional? Tú que estás allí. Bueno, yo creo que la Asamblea Nacional ha ido diluyendo su capacidad de influencia legal, política en la vida nacional venezolana. Pero creo que es difícil analizarla sin tal vez analizar y comprender o discutir la situación de la oposición venezolana. Creo que la lucha por los liderazgos internos, creo que un grupo de odio que han ido creando y que empieza a cuestionar el liderazgo de la oposición en redes, en las calles,
es parte del análisis que hay que hacer, ¿no? Y bueno, eso ha traído como consecuencia un debate interno en la oposición de por qué ruta escoger, qué ruta agarrar, si apostar al diálogo, si apostar a la violencia, si respetar la Constitución o no respetarla. Y cómo ese mismo sector que odia, que se expresa en las redes, que se expresa en la calle, inhabilita, juzga, detiene el liderazgo opositor. Yo creo que ellos están entrampados en sus propios errores políticos y eso ha generado, como te decía, una Asamblea Nacional que ha perdido casi todo tipo de influencia política y legal en la vida nacional venezolana. Esa Asamblea Nacional con mayoría de la oposición va a cumplir próximamente un año de actividad. Así es. ¿Cuál es el rendimiento de esta Asamblea? Nulo, absolutamente nulo. Desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de las investigaciones. Desde el punto de vista político. Político. Una Asamblea Nacional que llegó con muchas expectativas, no se puede negar, que prometió al país, en estos meses, el año pasado estábamos en campaña electoral, que prácticamente esa Asamblea Nacional se convertía en la solución de todos los problemas. Incluso resumió su campaña en un eslogan de que el 6 de diciembre harías la última cola. Bueno, un año después creo que el balance, más que como diputado, hay que hacerlo como ciudadano. ¿Para qué nos ha servido a cada ciudadano que nos ve la Asamblea Nacional durante un año? ¿Qué ha resuelto? ¿De qué ha sido capaz? Pudo haber sido una Asamblea Nacional que convocara a todos los sectores a un gran diálogo nacional para el tema económico, para el tema político. Creo que con esa intención fue el presidente Nicolás Maduro al principio. Si recordamos el mensaje que dio al inicio, cuando rindió cuenta ante la Asamblea Nacional, dijo, bueno, convoco a la Comisión de la Verdad, convoco al diálogo, al debate, convoco al diálogo económico. Y creo que una lectura errada de la oposición venezolana dijo, no, nada que contribuya a estabilizar el país. Por el contrario, tratamos de sacar provecho. Y se atrevió a dictar esa sentencia de término de 6 meses. Y a partir de ahí, bueno, un conjunto de errores que el balance casi a un año es absolutamente negativo. Es una Asamblea Nacional que no ha dado nada legislativamente, nada políticamente, y que por el contrario ha diluido la fuerza que logró acumular la oposición. ¿Por cuánto tiempo más estará en desacato? Creo que depende de ellos, ¿no? Ellos tienen una salida sencilla, que es acatar las sentencias y volver al marco de la legalidad. Acatar la Constitución, que no es declinar a su visión política, a sus principios, es estar en correspondencia con el sistema político venezolano. A ti te puede gustar o no gustar una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, no es la Asamblea Nacional el órgano competente para analizarla, para juzgarla. Su única función es acatarla. Yo creo que no hay duda en Venezuela de que en las elecciones amazonas se cometieron delitos electorales. Por lo tanto, no puede ningún delito generar ningún derecho. Por el contrario, genera responsabilidades. Ahora la Asamblea Nacional, no solamente con esa decisión de desacato, sino también con el intento de juicio al presidente, intento de golpe de Estado, se pone manifiestamente contraria a la Constitución, a la democracia, al sistema político venezolano. Yo creo que hay un debate interno en la oposición ahorita. Ojalá se imponga la racionalidad política, se imponga el diálogo, se imponga la sensatez, se imponga el respeto a la Constitución y pueda la Asamblea Nacional nuevamente entrar en una situación de cumplimiento, de acatamiento, de respeto a la Constitución y a la democracia. ¿Qué posibilidades ves tú eso que estás diciendo? Que se imponga la racionalidad, que modifique esa conducta. Creo que hay dos condiciones que disputan en contra. Una, la lucha del liderazgo interno en la oposición. Si hacemos un recorrido de las variantes que ellos han planteado desde que tomaron la Asamblea Nacional. ¿Es tan aguda esta lucha? Es muy aguda. La presión por la renuncia, la Carta Interamericana, el referéndum, el golpe de Estado, también es una disputa que tiene que ver con quién es el posible liderazgo candidato para las próximas elecciones presidenciales. Yo creo que y para las próximas elecciones del presidente de la Asamblea Nacional. También. Para las próximas elecciones. ¿Aspira Ramos Ayuda a la reelección? Creo que sí, creo que aspira, creo que hay un juego interno y una pelea interna. Ahora, lo que sí, José Vicente, es que es irresponsable poner los intereses particulares por un posible liderazgo o por una posible cuota de poder sobre la situación del país. Yo creo que si tú contrastas con el presidente Nicolás, ha sido muy sincero. Desde el principio he dicho, vamos a discutir, vamos a dialogar, vamos a poner los problemas de la gente por delante y no los intereses particulares. La agenda económica bolivariana,
la gran misión abastecimiento seguro. Yo creo que es irresponsable de la oposición estar, en función de sus cálculos pequeños, de quién lidera o no la oposición, frenar la posibilidad de que el país siga adelante. Mira, el 80% más o menos de los venezolanos consultados en las encuestas dicen que están de acuerdo con el diálogo. Así es. E internacionalmente ocurre lo mismo. Desde la Unión Europea, pasando por Estados Unidos, que ha dado declaraciones favorables también, hasta prácticamente todas las regiones del mundo, todos aquellos países que tienen algún interés por el caso venezolano, recomiendan el diálogo, auspician el diálogo. Sin embargo, el tema del diálogo no es asumido como un hecho compartido, porque la oposición es muy reticente. ¿Por qué el diálogo, que es una recomendación que se hace universalmente, no tiene el respaldo que debería tener en el seno de la oposición? Creo que las dos cosas que te planteaba antes tienen que ver con eso. Un sector que ha ido alimentando la oposición, muy lleno de odio, muy lleno de fascismo, de sed de venganza, y que la oposición lo ha hecho muy beligerante, que se ve reflejado en las redes sociales, pero que también se ve reflejado en las marchas que ellos hacen, cómo interpelan, cómo contradicen, cómo ofenden a su propio liderazgo. Yo creo que ahí hay un factor, y yo se lo recomendaba en la Asamblea Nacional, los dirigentes de la oposición tienen que empezar a hacer política viendo menos a las redes sociales y respondiendo más a la responsabilidad histórica y al ejercicio del liderazgo. Eso es un fenómeno. El otro fenómeno es la competencia del liderazgo, que también hace que el cálculo de las jugadas particulares de los partidos y de los dirigentes se imponga por encima de la responsabilidad histórica del diálogo. Yo creo que ese es un segundo fenómeno. Pero ante esa situación yo creo que hay una pregunta clave que ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Si no dialogamos, si no debatimos cómo administrar un conflicto político que hay, donde hay dos fuerzas políticas que han existido, que existen y que van a seguir existiendo independientemente de cómo se resuelva esta coyuntura, ¿qué alternativa tenemos? Porque la alternativa, José Vicente, no puede ser la guarimba. La alternativa no puede ser poner una guaya de un poste a otro para degollarnos o quemar un centro de educación inicial. No puede ser la violencia, como una minoría plantea. Una minoría que, por cierto, no es la que a la hora de la pequeña está en la calle, sino que desde las redes sociales, desde el exterior, plantea la violencia como alternativa. Yo creo que la mayoría de los venezolanos no podemos permitir que la minoría nos imponga la violencia como alternativa. Tenemos la corresponsabilidad, todas y todos, de ir encauzando a quienes plantean estos términos al marco de la Constitución, al marco de la democracia, al marco de la paz. Y bueno, ahí hay un cronograma. Hay dos fuerzas políticas, bueno, que se confronten. Próximamente habrá elecciones a gobernadores, habrá elecciones a alcaldes, dentro de 2 años habrá elecciones presidenciales. En los últimos 4 años hemos tenido 5 elecciones, 2 de presidente, una de alcalde, una de gobernadores y una de diputados. Y es importante esta reflexión, José Vicente, porque muchos dicen, no, es que el conflicto que hay es producto de que la oposición ganó. No, cuando nosotros, el chavismo, ganó las elecciones de alcaldía en el 2013, estaban planteando la guarimba y la salida. Es decir, no es una reacción de la oposición a una victoria, es una reacción permanente de la oposición en su desespero por llegar a Miraflores. Y nosotros no nos podemos permitir que una fracción política imponga a través de la violencia las soluciones políticas, ¿no? La solución política es en el marco de la democracia, de la Constitución, y por eso estamos obligados a dialogar para administrar la paz, para administrar el conflicto en paz y en democracia. De lo que tú acabas de decir, pareciera deducirse que el dilema en este momento es diálogo o golpismo. Sí. Tal vez es el dilema correcta o no general. Sin embargo, creo que dentro de ese dilema hay varios dilemas. ¿Cuáles? La oposición tiene varios dilemas. ¿Se deja imponer la agenda de los violentos o es capaz de asumir con responsabilidad el liderazgo que les corresponde? ¿Imponen sus agendas particulares o ponen al país por encima de sus agendas particulares? O sea, hay varios dilemas que tiene que resolver la oposición para que se imponga el diálogo, para que se imponga. Y creo que del lado del chavismo nosotros no solamente tenemos la responsabilidad de conducir con paz, sino de obligarlos a ellos a entrar en la paz. No es la primera vez que lo hacemos. Si tú revisas el proceso político venezolano, pero específicamente el de los últimos 16 años, en varias oportunidades hemos tenido que obligar a la oposición a que sea a través de la democracia, que sea a través de la Constitución. Ellos no querían, por ejemplo, el proceso constituyente. Es decir, una especie de tutela.
de tutela no, de actuar políticamente para encauzarlos, de movilizar al chavismo en la calle, de construir un discurso, una narrativa, de generar condiciones políticas para que en algunas circunstancias históricas, aún aquellos que no creen en la Constitución y la democracia se vean obligados a respetarla. Nosotros tenemos que hacer que todas y todos respeten la paz, respeten la Constitución y respeten la democracia. Nuestros hijos, nuestros nietos tienen derecho a vivir en un país en paz, independientemente de que tengamos diferencias políticas que debatiremos con pasión, pero dentro del marco del diálogo, de la Constitución y de la democracia. Vamos a hacer una pausa. Y al regreso quiero que hablemos un poco de algo que yo percibo que se abre en el campo de la oposición, que es lo que pudiéramos llamar la política de la amenaza. Es decir, tratar de alcanzar ciertos logros a través de amenazas, Correcto. que muchas veces no se cumplen. Otras se frustran cuando pretenden ponerlas en práctica, sí, pero que en todo caso crea situaciones complejas en el país. Luego vamos a regresar a la pausa. Estás viendo José Vicente Hoy. Héctor, te decía cuando íbamos a venir a la pausa que parece abrirse paso una política que yo califico de amenaza. La oposición últimamente ha estado emplazando no solamente al gobierno, sino al país a las consecuencias que puede tener que no se cumplan determinadas cosas que ellos aspiran. Entonces amenazan con marchas, con violencia en la calle, con calentar la calle y así sucesivamente. Eso lo hacen a cada momento. ¿A qué obedece esto, según tu punto de vista? Ahora, ¿son solo amenazas o también son respuestas a ese sector violento, a esas redes sociales, a eso que vemos en las marchas de la oposición, que empieza, producto de la misma frustración, producto también de la mentira, del engaño, producto de decir, de prometer a tu elector, si votas por mí se acaban las colas, en 6 meses tumbo este gobierno, voy a la OEA y me van a atender y se va a aplicar la Carta Democrática, o negarle que te estás sentando a dialogar y después aparecer y entrar en un conjunto de contradicciones. Yo creo que se mezclan varias cosas, José Vicente. Una forma arrogante de hacer la política, una forma arrogante de no ver y de no medir y de no entender el resultado electoral con paciencia, con tranquilidad. Quien fue derrotado tiene que administrar su derrota, pero quien gana también. Y no entender que el resultado electoral del 6 de diciembre es un resultado producto muy marcado por una coyuntura económica y creer que es la acumulación de una fuerza histórica te hace arrogante. Yo creo que la oposición, por un lado, ese resultado la hizo arrogante y es lo que le permite elevar el tono y decir en 6 meses tumbo este gobierno. Eso es parte de esa actitud retadora, que coloca términos, que coloca condiciones, de no medir bien el pulso de la correlación de fuerzas políticas. Pero por el otro lado creo que también es producto de que se sienten encerrados por sus propios errores. Yo creo que hay un nivel de frustración en algunos seguidores de la oposición que sienten que sus dirigentes les han mentido, los han engañado, les han generado falsas expectativas y en vez de asumir con responsabilidad, en vez de asumir con una actitud autocrítica ante sus electores, creo que tratan de empujar hacia diciembre, hacia vacaciones, manteniendo un discurso retador y tratando de calmar los ánimos en ese sector de la oposición venezolana. Creo que hay la mezcla de esas dos cosas. Por un lado arrogancia y por el otro lado no saber salir de los errores que han cometido y no asumir autocríticamente los errores. Yo creo que la oposición debería decirle a sus electores, pedirle disculpas. Es
Decirle, sí, cometimos errores al mentirles, al esconderle que nos estábamos sentando a dialogar, cometimos errores al prometer o generar una expectativa sobre la Asamblea Nacional que no se iba a cumplir, cometimos errores al no analizar correctamente el resultado electoral y generar la sensación de que en 6 meses íbamos a tumbar este gobierno, cometimos errores al prometer una marcha hacia un lugar donde no la podíamos realizar, y creo que a partir de esa reflexión autocrítica la oposición tiene que empezar a ejercer su liderazgo con mayor responsabilidad por la paz del país, sin menos cálculos políticos, sin poner su juego personal por encima de los intereses del país. ¿Tú no crees que otra interpretación obedece a lo siguiente, a la falta de una política? La oposición que surge después de la derrota del puntofijismo es una oposición montada sobre el odio, el revanchismo, pero no una política elaborada seriamente, reflexivamente, reconociendo que hay una nueva realidad política, social, cultural, económica en el país, a partir de la cual, a partir de esa reflexión, elaborar una política, Correcto. como la elabora también el chavismo, ¿no? Entonces, cuando tú no tienes una política clara, definida, empiezas a caer en esos bandazos, a avanzar, a retroceder, a irte de bruces. ¿Es válida esa interpretación también? Es válida, yo le agregaría un poco para la reflexión, que seguramente no lograremos culminar acá, es ver, no existe una política y se cometen esos errores, o existe una política impresentable, o la política que plantea la oposición es volver al pasado, es la política neoliberal, es el desmontaje de las misiones, y no la puedo presentar públicamente. Pudiera haber también parte de ese elemento, pero yo coincido en tu análisis en que pareciera que no tienen un pulso cierto del país nuevo, del país que se reconstruyó, producto, bueno, de toda esa lucha de los 60, 70, de los 80, de esa lucha popular de los 90, del proceso constituyente, de la figura del comandante Chávez, que para quienes lo quieren y no lo quieren no pueden negar que generó una época de cambio y redimensionó los términos de política, de pueblo, de soberanía, el ejercicio del bolivarianismo. Yo coincido que no hay un pulso correcto, pero también puede haber una propuesta de país que es impresentable para la nueva realidad. Y por eso, bueno, el engaño. Yo creo que ahí el tema del engaño de los dirigentes de la oposición sobre sus seguidores está siendo determinante en esta coyuntura. Hay un sector de la población venezolana que no nos sigue a nosotros y que se siente engañada, que se siente frustrada, que se siente utilizada por parte de la dirigencia de la oposición. Mi recomendación es, la oposición tiene que asumir autocríticamente eso y tiene que reflexionar privada y públicamente y empezar a utilizar, independientemente de cuál sea su propuesta de país, que para mí es muy clara, es una propuesta neoliberal, es volver al pacto de punto fijo, al pacto de élites, a la democracia no protagónica, no participativa. Yo, por ejemplo, aplaudo mucho la actitud que tomó el presidente Nicolás Maduro después del 6 de diciembre, reconociendo una derrota y llamando a una profunda reflexión sobre el papel del Estado, sobre la eficiencia, sobre el ejercicio del liderazgo, un liderazgo menos prepotente, un liderazgo más dialogante con la sociedad. Yo creo que el presidente pudo asimilar bien el mensaje que le estaba dando la sociedad y el pueblo venezolano con ese resultado electoral. Y eso generó inmediatamente un cambio de actitud de los dirigentes de la revolución. Creo que la oposición debería ver en el presidente Nicolás Maduro un ejemplo a seguir de cómo reflexionar sobre los resultados políticos y cuál es el cambio, independientemente de que sigan defendiendo su modelo neoliberal, pero para que haya más responsabilidad política con la historia. Cuando tú hablas de liderazgo, vale la pena hacer la siguiente consideración. Existe la impresión en vastos sectores de la opinión pública, e incluso reflejado en encuestas, que el país no percibe un liderazgo consciente, sólido, eficiente en la oposición. Es decir, que hay una crisis de liderazgo en la oposición, que incluso se traduce en desencuentro entre el pueblo opositor y sus líderes, que se manifiesta muchas veces en agresiones verbales e incluso físicas en algunos momentos. Esa falta de liderazgo indudablemente que tiene mucho peso. Correcto. Porque además esa fragilidad de ese liderazgo histórico, y hablo de la historia de la oposición a partir de la victoria electoral de Chávez,
ese liderazgo luce debilitado y está provocando la irrupción de tendencias más radicales, que ya se evidencian incluso en las manifestaciones de calle. ¿Cuál es tu opinión? Yo coincido contigo. Yo creo que esas encuestas que tú citas, uno también lo palpa. Creo que hay una ausencia generalizada de liderazgo. Te repito, creo que por los errores que ha cometido la oposición, por el engaño que ha generado y por las falsas expectativas, por un lado. Por el otro lado, creo que este es un pueblo bolivariano, creo que es un pueblo que asimiló la propuesta del comandante Chávez de un Estado social de derecho y de justicia, de un Estado responsable de garantizar servicios públicos para el ejercicio de derechos, y que cualquier propuesta, que es la que plantea la oposición, de desmontaje, como se está haciendo hoy en Brasil, en Argentina, del sistema de misiones o del Estado social de derecho y de justicia, de retroceder en los derechos, no es acompañada por la mayoría del pueblo venezolano. Yo creo que el pueblo venezolano quiere que exista el barrio adentro, que exista la escuela bolivariana, que haya más calidad, más eficiencia y que superemos la emergencia económica que estamos atravesando. Creo que la respuesta que está dando el presidente Nicolás Maduro es acertada. Vamos a salir a proteger los precios petroleros, vamos a levantar una economía alternativa en Venezuela y vamos a administrar